Hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Esta es otra entrega de la serie El don más importante para edificar la iglesia. Vamos a revisar o enfocarnos ahora en los obstáculos a la hora de profetizar. Ya hablamos de esto en el audio anterior. Estamos refiriéndonos a aquello que puede estorbar, que viendo aún 1 Corintios 14 y 26 y con el deseo de vivirlo, en realidad no nos permite que lo vivamos adecuadamente. Tenemos un Dios que habla, lo dejamos claro en la grabación anterior, y este Dios que habla desea tener un pueblo que hable. Dios desea hablar y su Espíritu está esperando a que nosotros hablemos para comunicar lo que Él quiere. Se imagina que todos los millones de cristianos que hay en el mundo, vamos a pensar en Estados Unidos, hablasen por Dios y por Cristo cada día, definitivamente habría una revolución. No obstante, en sus oficinas y en sus escuelas son pocos los creyentes que hablan por Dios y por Cristo. Si es bueno, y si somos buenos muchas veces para hablar de cualquier otra cosa, opinar de todos los asuntos que oímos, debemos estar atentos. El cristianismo religioso tradicional ha hecho que prácticamente los santos se vuelvan mudos. Cada domingo en la mañana, en las catedrales, en las capillas, en los lugares de reunión, lo que llaman las iglesias, solo una persona habla y todos los demás están en silencio. Esto ha continuado por tantos años que lo que llamamos ir a la iglesia simplemente es ir para escuchar a un orador. Y eso ha llegado a ser una tradición, una costumbre y un hábito entre los creyentes, entre los cristianos. Todos necesitamos levantarnos y derrocar esa costumbre. Cuando venimos a las reuniones de la iglesia, amado, tenemos que hablar. Que el Señor nos ayude, que el Señor le ayude cada vez que usted participa en una reunión de la iglesia. Hay más de una sola manera de hablar. Si repasamos la escritura, hay gritar, cantar, alabar y orar. Son diferentes maneras de hablar. ¿Qué tal si cuando venimos a la reunión, ya de camino de venir o preparándonos para venir, venimos cantando y alabando? O sea que la alabanza no comienza con lo que llamamos el momento de alabanza. No, en el salón de reunión, sino que en nuestro comedor, en nuestra sala, en nuestro cuarto, venimos en el carro, en el parqueo. Que las demás personas nos oigan cantar y alabar. Esto sería el hablar adecuado. No hay nada malo tampoco con gritar y expresar su júbilo. Salmo 101 dice: aclamad con júbilo a Jehová toda la tierra. Nuestra vida debe ser una vida llena de gritos de júbilo ante el Señor. El Espíritu siempre está listo y espera hablar con nosotros y a través de nosotros. El Espíritu de Dios, el cual es un Espíritu que habla, desea intensamente que nosotros hablemos. En el Nuevo Testamento, Dios opera en el principio de la encarnación. Dios no hace nada por sí mismo, especialmente en el hablar. Ponga atención a esto. Él vino y se encarnó en nosotros. Él prefiere hablar a través de nosotros y dentro de nosotros. Además, el principio de la encarnación no es meramente que Dios obra con el hombre, sino que Dios obra dentro del hombre y ahora los dos obran como uno solo. Cuando nosotros hablamos, el Señor mismo, a quien proclamamos, habla con nosotros y dentro de nosotros. Si no hablamos, Dios no tiene manera de hablar. Pero cada vez que abrimos nuestro ser para hablar, el Espíritu que está esperando hablar, inmediatamente nos sigue y se une a nuestro hablar. Y finalmente es difícil distinguir si es Él o nosotros los que estamos hablando. Mantenga esto presente cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corintios. El Espíritu siempre está listo y espera hablar con nosotros y a través de nosotros. Pero nosotros no siempre cooperamos con el Espíritu para hablar. Cada vez que asistimos a la reunión, tenemos que esforzarnos por hablar. Y aclaramos que este esforzarnos no es desde nuestro esfuerzo propio. Si no, bueno, tengo que decir aquí cualquier cosa. No, esto es cooperar, el atrevernos a obedecer lo que el Señor nos está indicando para hablar, lo que nos ha dado, sus riquezas que hemos experimentado. En cierto sentido, no importa si hablamos correcta o incorrectamente, bien o mal. Aunque vamos a ver algunos obstáculos que tienen que ver con esto. Dios quiere, hermano, que le obedezcamos.
Deje de analizar si esto está bien o estoy hablando bien o estoy hablando mal. Si nosotros obedecemos, lo hacemos y hablamos, Él estará contento. A los padres siempre les gusta oír hablar a sus hijos. Si un hijo está callado todo el día, mire, los padres van a estar intranquilos y se preocuparán por él. Pero cuando empieza a hablar, los padres estarán contentos. Por muchos años nuestro Padre que está en los cielos y que ha venido a ser morada en nosotros, no nos ha visto hablar mucho en las reuniones. ¿Será que como el buen Padre aún lo está esperando, está preocupado? Si venimos a las reuniones hablando, aún de manera incorrecta, Él estará contento. Hablar incorrectamente es mejor que no hablar. Cuando alguien habla, aunque sea incorrectamente, según su análisis, está aprendiendo a ministrar a otro y irá siendo corregido poco a poco. Lo que obstaculiza nuestra cooperación para hablar juntamente con el Espíritu es nuestro hombre natural, con nuestra manera de ser y nuestro hábito. Dijimos que este es el obstáculo principal que todos debemos vencer, la participación del hombre natural. Nuestro hombre natural, nuestra manera de ser y nuestro hábito forman ahí una trinidad engañosa que opera desde dentro de nosotros para anular nuestra función y nuestra utilidad. Para estar en la iglesia hemos sacrificado mucho y hemos dejado muchas cosas atrás. Cada uno tendrá su propia experiencia. Sin embargo, tal vez estemos aquí guardando silencio debido a que nuestro hombre natural, con nuestra manera de ser y hábitos, siguen restringiendo y siguen expresándose. Dios tenga misericordia, amado, y nos ayude a convertir lo que nos está enseñando en vida, en experiencia, en práctica, para edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a mencionar algunos obstáculos que hemos visto en la práctica a la hora de profetizar y veremos que todos se relacionan de alguna manera con el hombre natural y su expresión. Por ejemplo, el temor es un obstáculo. Tal vez tenemos temor a hablar debido a la presencia de ciertos hermanos, o el qué dirán, o si lo hacemos correctamente o no. Esa y todas nuestras preocupaciones y consideraciones son obstáculos, es el uso de nuestra mente. Un hermano podía preocuparse de que, por ejemplo, su esposa está allí presente y que la esposa después podría reprenderle y decirle, pero eso que dijiste, no, qué sé yo. Debemos olvidarnos de nuestras preocupaciones y consideraciones y hablar sin importarnos cuál pueda ser el resultado. Otro obstáculo que impide nuestra cooperación con el Espíritu es que queremos guardar las apariencias. Oh Dios, quizás sentimos que podemos hablar solamente si somos de hablar fácil, buenos, o tenemos las palabras adecuadas, somos buenos oradores. Así que no hablamos porque no queremos quedar mal, como tal vez ya nosotros hemos hecho un juicio, nosotros no tenemos facilidad de palabra, los demás van a pensar cualquier cosa. A veces vacilamos entre hablar y no hablar, y otras muchas veces ni estamos dispuestos a hablar. Tal vez no haya problema ni consideración que nos impida hablar, pero es posible que simplemente no estamos dispuestos a hablar. Aún si vencemos todos los factores anteriores, es posible que lo que obstaculice nuestra cooperación para hablar juntamente con el Espíritu radique en que hablamos de un modo inaudible, no claro, a veces demasiado bajo, a veces al hablar enredamos, repetimos palabras, usamos muchas frases que cortan el fluir, qué sé yo, bueno, ustedes saben, y las ideas se quedan en el aire. Ustedes saben nada, diga lo que el Señor les dijo. Otro obstáculo es que hablamos de modo que no coordinamos las ideas, como si no viéramos que los demás deben entender. No seamos descuidados en esto, no seamos despreocupados y livianos. Estamos hablando por el Señor. Tampoco estamos diciendo que estemos usando la mente, pero las ideas coordinadas para que lo que el Señor habló pueda ser entendido por los que oyen. Es probable que en lo que hablamos ni haya lógica, ni raciocinio, ni propósito. Hablar de modo despreocupado y liviano sin pensar en que comunicamos de Dios para otros es igual que no hablar en absoluto. Cuando hablamos tenemos que hablar en serio y de manera lógica y de manera audible, entendible y evitar repeticiones innecesarias. Otro obstáculo que no nos deja cooperar con el Espíritu es que hablamos sin ejercitar el Espíritu.
Cuando hablamos tenemos que ejercitar nuestro espíritu, que ahora es la morada del Espíritu de Dios. Lo que sea debe ser desde el Espíritu, que no haya nacido en nuestro razonamiento. Otro obstáculo es que hablamos, se parece, pero este es un poquito diferente, hablamos sin sentido espiritual. Un hablar que carece de significado espiritual está vacío, como un cascarón sin nada adentro. No, hermano, nosotros estamos en la reunión para hablar lo que procede del Espíritu y es espiritual. Hay cosas que de hecho empiezas a hablar y sabes que no son espirituales. Calle. El contenido de nuestro hablar debe ser algo que tenga significado espiritual. Otro obstáculo para hablar es que a veces hablamos por mucho tiempo. Cuando el tiempo corre, muchas veces solo damos vueltas sobre lo mismo y todo se diluye. Al final no queda casi nada, porque ¿sabe qué? No sabemos, como estamos hablando tanto tiempo, estamos poniendo mucho de nosotros mismos y ni siquiera sabemos cómo cerrar. Debemos velar estos obstáculos, porque aun si hablamos en la reunión, es posible que nuestro hablar sea anulado por todos los factores que hemos mencionado. Si nuestro hablar es anulado, entonces la reunión está vacía. Por lo menos el fluir de Cristo de parte de uno no estuvo. El fluir de vida no será el necesario para la edificación del cuerpo de Cristo. La manera de vencer nuestro obstáculo es ponernos en contra de nuestro hombre natural con nuestra manera de ser y hábito. Si somos personas calladas, tenemos que oponernos a nuestro hombre natural con su silencio. Tenemos que oponernos a nosotros mismos. También consiste, o la manera de vencer nuestro obstáculo consiste en aprender a tomar la cruz. Amado, hemos sido crucificados con Cristo. Mire Romanos 6:6, Gálatas 2:20. Ya tú no participas y debemos permanecer en la cruz, porque si no la participación del hombre natural será imposible. La manera de vencer nuestro obstáculo también es ejercitar nuestro espíritu y aprender a expresar lo que queremos hablar por el Señor. Tal vez tenemos algo que decirle a otros acerca del Señor, pero no podemos expresarlo, no sabemos. Cuando esto sucede, regrese a casa, hermano, y practíquelo allí cómo hablar. Podemos orar así: Señor, quiero aprender a hablarte. ¿Qué palabras me darás? ¿Qué clase de expresión necesito? No debemos tomar como normal que alguien que esté en la iglesia por muchos años y aún no sepa cómo hablar por el Señor en las reuniones. No debemos tomar esto como normal. La única manera de ganar la expresión apropiada para hablar por el Señor es hablando, practicando, aprendiendo, guiados por el Espíritu. Dios tenga misericordia, amados hermanos, y nos ayude a convertir lo que nos está enseñando en vida, en experiencia, en práctica, para edificación de su cuerpo. Gracias y paz.